El texto bíblico de hoy es Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 11. Jesús anuncia en este texto algunas catástrofes que pueden ocurrir y que de hecho ocurren en nuestro mundo. Hay dos tipos de catástrofes de las cuales Jesús habla en el texto. Unas provocadas por el ser humano, como por ejemplo las guerras, el hambre, las epidemias, y otras provocadas por la propia naturaleza, terremotos, inundaciones, volcanes. Delante de todas estas catástrofes hay varias reacciones. Algunos se vienen abajo, se hunden, entran en pánico, tienen la sensación de que está acabando el mundo. Otros, por el contrario, aunque sienten también el impacto de estas catástrofes en su vida, las viven con más serenidad. Nos ha ocurrido recientemente en la pandemia. Mientras que algunas personas entraron en pánico y les afectó mucho en su vida normal, de manera que vivían constantemente ansiosos, angustiados, con miedo, otros consiguieron llevar esa misma realidad, ese mismo hecho de la pandemia, con otra actitud. Había miedo, sí, pero no había pánico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunas personas viven esas catástrofes que ocurren en el mundo de una manera más dramática y otros de una manera más serena? No depende solo del carácter, depende de dónde colocamos nuestra seguridad. Los que colocan la seguridad en sí mismos, en sus propias capacidades y en sus propias fuerzas, delante de estos hechos catastróficos, incontrolables, ellos pierden la seguridad, se sienten impotentes y reaccionan normalmente con mucho miedo, entrando en pánico, quizás entrando en depresión. Otros, por el contrario, aunque también sienten el impacto en su propio cuerpo, en su propia persona, como su seguridad no la colocan solo en sí mismos, sino en Dios, son capaces de reaccionar de otra manera delante de todas estas catástrofes. Entienden que Dios está en el control de todo y, por tanto, confiando en Él, se sienten más seguros. Su seguridad no está en ellos mismos, está en Dios. Si vamos más a fondo sobre la causa de estas dos maneras de reaccionar delante de las catástrofes naturales, veremos que todo depende del modo como encaramos la muerte. Las personas que ven la muerte como el final, después de la muerte ya no hay nada, evidentemente se angustian y tienen la sensación de que su vida está terminando. Eso produce una fuerte emoción, ansiedad, miedo, pánico y hasta desesperación. Mi vida se acaba y ahora, en cambio, las personas que ven la muerte no como el final, sino como un paso para otra vida, encaran estas situaciones dramáticas, estas catástrofes, con otra actitud, con una actitud más de confianza. Porque en el fondo saben que su vida no termina. Hay otra vida después. Eso da una cierta tranquilidad. Mira, por tanto, ¿cómo es tu actitud ante la muerte? Si tienes fe y crees que después de esta vida hay otra, ante las catástrofes naturales adoptarás una actitud mucho más serena, porque confías en que Dios
está en el control de todo y al final esta vida no es la definitiva. Tenemos otra vida y eso nos da seguridad y confianza. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga.